Seguimos nuestra segunda fase de nuestra conferencia y voy a presentarles, estoy muy agradecida de tener aquí a nuestro siguiente conferencista, el doctor Lucky Jane, doctor con MBA, miembro de la Junta Directiva de la Red de Cuidado de Niños y esto en la Universidad de Atlanta, en Estados Unidos. Compartirá Emory University en Atlanta, compartirá con nosotros la transición respiratoria neonatal después de nacimiento. Doctor Jane, bienvenido. Well, thank you, Nigel. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con Are ustedes. you okay? Yeah. No sé si me escuchan bien. Bien, entonces, Always wonderful to be siempre es maravilloso regresar in South America a or Sudamérica, any Latin American en environment. cualquier We have to ambiente extend our latinoamericano, por su hospitalidad, que es realmente asombrosa, y simplemente tell quisiera you that decirles que from a region venimos de una región en los Estados Unidos, en Atlanta. hospital Este es complex, nuestro nuevo complejo and hospitalario en Atlanta. Les invito a que vengan a visitarnos. all of my materials are Obviamente, y mis materiales y diapositivas están disponibles para ustedes like you to para su uso. Quisiera que sigan enseñando donde also estén. want to express Y my también quiero expresar mi gratitude agradecimiento personal a muchas de las personas que están aquí en el público online y en línea. Dr. Carlos El obviously doctor Carlos, obviamente, el presidente Epic de Latino. Epic Latino. Thank you, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por su liderazgo. My personal gratitude Mi to agradecimiento Naishla personal a for Naishla such an amazing host. por ser una anfitriona tan Takes a lot maravillosa. of effort Se necesita mucho esfuerzo con todas las responsabilidades que se tienen happen, and a lot of times these para que estas cosas ocurran. Y muchas veces esas cosas son well actividades donde si todo sale bien, nadie se dio cuenta. Si algo sale mal, nobody todos lo notan. so thank you. Entonces, muchas gracias. Want to Y también quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Horacio, quien está en línea invited me to this y me Carlos. invitado a esta reunión con Carlos. Estamos muy agradecidos de tener su amistad. I think that Creo one thing I que noticed una cosa que in noté every meeting en todas las reuniones a las que asisto is that we are es que constantly looking for constantemente estamos buscando evidencia para todo, but there isn't going to be pero evidence no va a haber evidencia para todo. at some point. En We've algún got to do punto tenemos is to que understand basic entender physiology. la fisiología básica de lo que estamos tratando de hacer y actuar con base en eso. There's Y a muchas veces protocol that es un protocolo local en el que se diseña, se implementa, and then se mide y luego and se hace una planeación corta, se hace el estudio, se agregan ciclos y yo siempre me siento triste por el hecho de que más bebés day mueren one of life en el día uno de sus vidas que because cualquier otra causa en el mundo. their mortality related to Su respiratory mortalidad en relación con la transición neonatal respiratoria are leading es cause de lejos la causa líder. and so the question for us Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿por qué los bebés luchan tanto? why have we not ¿Por figured qué no hemos resuelto esto? Seguimos hablando de la enterocolitis necrosante y tantas cosas. daily ¿Por qué permitimos que tantos bebés sigan muriendo en el día uno? that has always Es bothered una me pregunta que siempre me ha molestado. Primero que one thing to todo, remember es importante recordar newborns que struggle because los they need a very large neonatos area luchan porque es pulmonary difícil para ellos porque hay un área grande en el pulmón que tiene que dar un intercambio de gas. and when you have a large surface Cuando area se tiene un área de superficie and you live in grande an y environment se vive en un ambiente que es tan that has polucionado como el nuestro, mother nature gives us la madre naturaleza nos da thin fluid lining on the inner surface of the lung un recubrimiento to interno trap pequeño en la stuff that superficie del pulmón para atrapar todas las bacterias, todo lo que inhalamos. Y luego la cilia puede of the lung
barrer la superficie del pulmón para limpiarla. El problema es que cuando se tiene aire y agua, las superficies se unen y eso genera una tensión de la superficie. Es por ello que necesitamos surfactante. Cuando se necesita surfactante y se nace prematuramente un bebé, sabemos va a incrementar dramáticamente y la unidad de transición está allí en esos bebés. Así que esa superficie puede tener una interfase líquido-aire. Es muy importante, pero también muy importante es la falla de reabsorber con el fluido de los pulmones que puede hacer un daño a la transición neonatal. Estos son algunos de los retos que hemos enfrentado en la transición respiratoria de los neonatos. La pared del tórax es muy compleja. Yo puedo respirar sin esfuerzo porque mi pecho, incluso cuando detengo mi inhalación y exhalación, se expande a permitir que el pulmón siempre sea inflado, no se colapsa. Y un bebé de este tipo se puede ver como todas las veces los bebés tratan de respirar, el pecho está tan, cumple también porque está allí, pero si están duros los pulmones es más difícil. Hay un control respiratorio inmaduro, una limitación en la fortaleza muscular y también, y su resistencia, hay una resistencia de la tráquea pequeña y alto ducto traqueal y también circulación transicional. Hay partes que van cambiando y son cosas que tenemos que ver para poder tener un impacto de la transición respiratoria de los neonatos. Miremos en el nacimiento. Primero que todo, el fluido en los alveolos se reemplaza por aire y eso establece la capacidad residual funcional llamada en inglés FRC. Y luego traemos los cambios circulatorios cuando se hace un pinzado al cordón umbilical. Systemic vascular resistance, pulmonary blood Hay vessels resistencia sistémica aumentada, los vasos sanguíneos pulmonares se relajan en respuesta a los cambios alveolares y también la perfusión de ventilación y lleva a un intercambio de gases que no existía in útero, así que los bebés lo tratan de hacer muy rápidamente después de nacer. Esto es un concepto que por mucho tiempo no lo entendían los neonatólogos. ¿Por qué debería haber o qué tipo de fluido existe en los pulmones de los fetos? Las personas pensaban que si se sumergían en fluido amniótico, probablemente lo es, pero como lo saben, no es así. Esto es fluido hecho por el pulmón en grandes cantidades y ese fluido en el preparto, 3 días o más antes de comenzar el parto, el fluido comienza a disminuir. Algo entre la madre y el bebé, algo entre la madre y el bebé lo desencadena y esto es crítico en últimamente ayudar con la transición neonatal, porque si no lo hacemos, si hacemos, si un bebé nace prematuramente, el bebé ya no tiene la oportunidad de pasar por esta reducción preparto en el fluido del pulmón fetal, ni tampoco puede pasar por esta reducción durante el parto. Y luego, obviamente, después del nacimiento, tenemos el fluido que tiene que ser reabsorbido. Estos son estudios que fueron hechos por el doctor Bigland hace muchísimo tiempo y en mucha de mi carrera de investigación durante 20 años tratamos de estudiar qué se necesita para deshacernos de este fluido. 35%, un tercio del fluido, perdón, 30% se libera los días antes del nacimiento, también durante el parto y 35 después. Esto depende de la distensión pulmonar. Por eso es importante tener la cantidad correcta de aislamiento del pulmón después del nacimiento. Después de la subinflación,
lleva no solamente a pérdida de ventilación, sino también un aletargamiento de la liberación de este fluido pulmonar fetal. Esto es lo que tal vez han visto en muchos estudios que se han publicado hasta el momento, que el fluido pulmonar va por las vías de sodio en el pulmón hacia las células y luego se bombea sacándolo en la base de las células por potasio de sodio, TPAs, y llega el cloruro a través de canales como CFTR y el agua pasa también por otros canales y nos lleva a un movimiento masivo de agua y sal. La importancia de esto es que las personas siempre preguntan, ¿podemos, si no entendemos cómo liberar el fluido pulmonar, cómo podemos tener un beta antagonista? No sabemos qué tiene para liberar el fluido pulmonar. Y lo que hemos encontrado es que en cualquier momento en que se dé algo que lleve a aumentar el fluido y su toma por parte de la célula, pero no hay calidad suficiente o energía a la base celular para bombearlo, las células empiezan a inflamarse, a expandirse. Y cuando se da un cambio pequeño en el tamaño de la célula, nos lleva a un bloqueo de difusión. Y como expertos en respiración, nos preguntamos el hecho de que los cambios menores en el diámetro de la célula, su ancho, su profundidad, cuando se mira bajo el electromicroscopio, nos lleva a una reducción dramática en la posibilidad de que los pacientes liberen dióxido de carbono y absorban oxígeno. Desde el tubo fetal hasta el adulto está desviado por la gestación y el parto espontáneo. Si el bebé nace pretérmino o no hay ese parto espontáneo, habría una dificultad en esa transición y muchas hormonas ayudan en esta epinefrina y aquí son agentes importantes en esa transición. Así que tenemos unos minutos para asegurar que todos mantengan esto en mente y que dado que los bebés prematuros simplemente están poniendo el volumen en oxígeno, por eso tenemos a CTAP y esto se vuelve uno de los mejores agentes con esa transición neonata respiratoria. Entonces, aquí todos los bebés tienen esa inflamación pulmonar y si les permitimos respirar por sí solos, podremos ayudar. Ahora, obviamente, hay unas tasas que esperamos y con lo que hayamos dicho anteriormente, con los bebés que tenemos en esa sección, hay una oportunidad de reducirlos. Y en la cena de la otra noche hablamos de, fuimos en Brasil, uno de los hospitales dijo, bueno, 70% creo, y podemos ver cómo la transición y toda la UCI que está ahí, hay 3 o 4 bebés prematuros, los demás estaban en una transición desde el TTN y diferentes condiciones. Entonces, hay que estar conscientes de este círculo vicioso de hipoxia que da lugar a hipotensión y a bradicardia. Ahora hay que pensar en esto. ¿Por qué la hipoxia nos da lugar a la hipotensión? La forma en que la madre naturaleza define esa circulación es que en el lado sistémico, cuando se tiene un bajo oxígeno, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? En el lado sistémico, cuando tenemos bajo oxígeno, se dilatan o hay contracción en el lado sistémico.
they dilate. se dilatan. ¿Por qué? They dilate because Se dilatan porque if there's hypoxia, you want si more hay blood hipoxia, to that. entonces no hay flujo sanguíneo a esa área. En los pulmones es diferente. Hay una Or you have hipoxia low ventilation. y hay baja We ventilación. don't want blood to No be moving queremos to areas that are que not being ventilated. la sangre vaya a áreas que And no so están the ventiladas. body shuts Entonces, down blood el flow. That's how we cuerpo develop pulmonary hypertension. tiene esa So it's really hipotensión. Entonces, es to importante understand that entender. anytime there is hypoxia, we will Cada have vez que hay hipoxia podemos tener hipotensión y esto finalmente dará lugar a la bradicardia y acentuar la hipoxia y les explicaré todos estos reflejos y de nuevo me sorprende que la mayoría de las personas que pasan por esta capacitación en neonatología no pensamos en lo que está causando que los bebés hagan lo que están haciendo después del nacimiento. Entonces, si pensamos en estos temas, apnea, bradicardia, hipotensión, pues hay un resultado que sucede en el sistema astronómico que está inmaduro. Si no tenemos inflamación del pulmón, les contaré sobre este reflejo laríngeo, el esofágico. Todos dan lugar a lo mismo. Apnea, baja condición de ritmo cardíaco y baja tensión sanguínea. Y miramos las respuestas inmediatas para dar volúmenes que causan otros temas que tenemos que ver una vez estabilizamos el sistema en el primer lugar. Entonces, ¿qué causa la bradicardia máxima? Pues la falta de eh, estiramiento pulmonar, la asfixia, la hipoxia, también receptores quimocarótidos y este tipo de estimulación va a dar lugar a ese reflejo laríngeo. Ahora, vamos a ver si tenemos la diapositiva. Entonces, cuando estamos tratando de intubar pacientes, ¿cuántos de ustedes usan la succión para aclarar esas secreciones en la laringe para ver las cuerdas claramente? La mayoría de nosotros. Entonces, cuando estamos viendo, cuando hacemos esto, tenemos un catéter para aclarar las secreciones. Esto causa un reflejo laríngeo. ¿Y esto qué quiere decir? El cuerpo dice en cualquier momento algo está tratando de pasar en la laringe y llegando a los pulmones, vamos a cerrar las cuerdas bucales inmediatamente. Así como los bebés están tratando de hacer esto, ¿cómo estamos manejando el tubo? Entonces, por eso nos preguntamos por qué la intubación era difícil o por qué las cuerdas bucales están estrechas y por qué extubar el bebé es tan difícil, porque estas están dañadas por ese intento de la intubación que tenemos con muchas personas haciendo el intento de intubar a los bebés, cada uno con un catéter diferente para hacer cada succión. Entonces, la importancia de esta inflamación es que tenemos la respiración y aclarar ese fluido, incluyendo ese flujo pulmonar y también todas esas cosas son importantes y por eso el concepto de esa inflamación sostenible comenzó. Ahora, cuando Anouk habla de las intervenciones tempranas, entendiendo cómo podemos ayudar a los bebés a hacer transición natural sin tener demasiadas intervenciones en inflación o inflamación temprana. Eso es clave porque esto establece la habilidad de mejorar ese intercambio de gases. Pensamos en todo lo que está sucediendo que mejora el flujo sanguíneo. Obviamente, el aumento de oxígeno en el pH también dará lugar a una
aireación en el pulmón y esto resulta de la liberación de óxido nítrico. La gente con frecuencia, madre naturaleza es un vehículo. Mientras más estudiamos fisiología, entendemos más por qué tantas cosas que están sucediendo con nosotros pensando que somos los que están ayudando a los pacientes, pensemos en dónde están las prostaglandinas, dónde están o dónde se descomponen las prostaglandinas en el cuerpo, en el pulmón. En la circulación fetal no estamos llevando la sangre a través del pulmón porque la mayoría se desvía a través de las arterias a la aorta y la prostaglandina no se está metabolizando y el feto lo conserva y eso mantiene el ducto abierto y obviamente forzamos la sangre a través del pulmón, se metaboliza y el bebé comienza a ver la reducción en la prostaglandina. Entonces, muchos cambios vasculares están sucediendo también, pero una vez recordemos en la hora, en la primera hora, la meta es tener 80-90% de esa capacidad pulmonar establecida. ¿Por qué no debería haber, o más bien, por qué debería haber un problema con el oxígeno? ¿Cuántos de ustedes en la sala de partos, cuando ven baja saturación de oxígeno, con qué frecuencia damos ese flujo de oxígeno? Todos lo hacemos. Y es una práctica común dar oxígeno sin esa presión. Y si hacemos medio litro de oxígeno, por ejemplo, un litro de oxígeno, ¿cuánto oxígeno está en el aire, en la sala? ¿Qué tanto oxígeno hay? 21%. 21%. ¿Qué más hay en ese aire? Nitrógeno. ¿Qué hace el cuerpo con el nitrógeno? No hace nada. El nitrógeno se asienta en mi pulmón, manteniéndolo inflado. El 80% de ese aire es nitrógeno, entonces está está inflado y si tenemos alto oxígeno en un bebé pequeño, en un litro puede ser suficiente para empezar a hacer este fenómeno, pero no toma mucho tiempo que el nitrógeno esté lavado, esté evacuado y entra el oxígeno a hacer un trabajo y hace su atelectasia. Entonces, ¿por qué nos preguntamos en un bebé que empezamos con flujo libre de oxígeno, más o menos de 1 litro, progresivamente ese bebé empeoró? Pero también uno de los temas relacionados con no poder mantener los pulmones adecuadamente distendidos y mientras más haya esta atelectasia, se vuelve más difícil para ese bebé hacer ese trabajo de respirar. Y luego hay otros reflejos. Recuerden, la inflación del pulmón nos da una reducción del tono vagal y por otro lado, el paciente aumenta ese tono vagal, dando lugar a la bradicardia. Y ustedes recordarán ese reflejo de 10 que quiere decir que cuando yo tomo un aliento profundo, mi cuerpo en algún momento va a decir, no quiero que usted explote su pulmón, entonces por eso tiene que parar de inhalar. En un bebé puede tener una inspiración o una inhalación muy larga, tratando de abrir sus pulmones, y eso es un factor muy importante. Entonces, recuerden que todas estas cosas interactúan haciéndolo más difícil que el bebé haga una transición. La estimulación periglótica
da lugar a un reflejo protectivo laríngeo y también un espasmo laríngeo. Y este es otro reflejo que la gente ni siquiera piensa. Yo, cuando estaba en el NICU, en la mañana entraba y le preguntaba a la enfermera, dígame qué pasó con el pequeño José durante la noche. Entonces dirían, bueno, eh, muchos pequeños episodios de bradicardia, pero nada como para tener una alarma. Pero lo que pasa con estos bebés es que hay un espasmo que viene de un reflujo, pero esto nos da lugar a un espasmo y tenemos ese laringoespasmo porque el cuerpo dice que si hay reflujo aquí, entonces hay posibilidades de que el reflujo venga y vaya a ese pulmón. Entonces el cuerpo dice, voy a protegerlos y vamos a cerrar allí. Bueno, ¿qué sucede con un bebé? En todas las personas no causa hipoxia o bradicardia y sí con los bebés recién nacidos. Tenemos en los bebés, vemos el monitor. Aquí vemos esos monitores. Lo que ha hablado el doctor Marty Kessler durante los años y cómo es el cumplimiento. Y antes de que tomemos decisiones para ese día, pues vamos al tracto gastrointestinal y podemos tomar mucha información todos los días de lo que el bebé nos está tratando de decir. Entonces, muchos reflejos están en juego. Hay muchos reflejos que son diferentes y más profundos que en los adultos y está relacionado con la falta de milanación y la densidad del receptor. Ahora, vamos a ver los cambios cardiovasculares. Similarmente, estos son de gran importancia cuando tenemos esa expansión, tenemos dilatación. El bebé tiene unas opciones muy limitadas. Ustedes han escuchado de este reflejo, ¿correcto? La foca como animal cuando entra al mar a atrapar peces puede ver o puede sumergirse por mucho tiempo para poder tomar un aliento de nuevo. Y en ese momento el cuerpo dice, voy a darte todo el oxígeno que necesites con el corazón y con el cerebro. Y los bebés hacen esto. Los bebés están también protegiendo sus órganos, están redistribuyendo todas sus funciones, aumentando el flujo, también la parte adrenal. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Ya estamos casi a tiempo, muy bien. Vemos entonces esta coincidencia que VQ mismatch, que es lo que no queremos ver en la mayoría de los bebés. Y estos son cambios importantes que se observan y tenemos que recordar que los vasos sanguíneos estén suministrando y si hay sangre que está saliendo, va a causar una desaturación y eso es importante y allí estará abierto por mucho tiempo y también habrá un cierre incluso en esos ductos y una hipoxia sistémica. Cuando tenemos sangre azul llegando en circulación, ¿qué va a suceder con la resistencia vascular sistémica? Va a bajar y vamos a tener hipotensión y eso es uno de los grandes problemas. Nuestra respuesta siempre es dar fluido, dar más bolos de fluido. Eso finalmente causa ese compromiso cardiovascular. Entonces,
la gente hace una valoración hemodinámica y se puede evaluar mejor cómo abordar este problema. Ahora, hay unos mecanismos discretos. Yo sé que ustedes conocen sobre el NT cíclico, vasodilatación y obviamente indicadores que las cosas no van bien y también hay asfixia y las cosas están sucediendo en muchos bebés y el pH es bajo, los puntajes son bajos y hay bebés que sobreviven parálisis cerebral, retardo mental y también casos de cuasimortalidad por la falta de oxígeno. Y esto es uno de los documentos donde yo participé en mirando grandes bases de datos, 81,000. Hay bebés que tienen más o menos un minuto. De esos 613 bebés, solamente llegan a la casa, pero los que llegan, solamente 60% de ellos sobreviven en su desarrollo intacto al año para restaurar esa circulación normal. Entonces, voy a parar acá. Hay mucho perdón, muchas lesiones que se dan y es importante en prevenir que los bebés lleguen a un punto donde se intervenga por la necesidad de esa resucitación. Eso es muy, muy importante. Voy a parar acá y simplemente voy a enfatizar que un entendimiento apropiado, que las enfermeras y nuevos practicantes comiencen con esto. Aquí vamos a comenzar a construir bloques y por qué vamos a hacer esa sujeción del cordón, por ejemplo. Tenemos que ver el volumen sanguíneo y cómo se puede facilitar. Así que voy a volver en la segunda charla a continuar la conversación sobre los esteroides antenatales y cómo esto se relaciona. Y podemos hacer preguntas después de esa charla.